Hoy es la última clase de este módulo y vamos a ver un poquito nada más acerca de la respuesta inmune con relación al trasplante. Todo esto tiene que ver con los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos leucoplaquetarios. ¿Qué es trasplante? Todo proceso de tomar células, tejidos u órganos, o sea, lo podemos encontrar como trasplante o injerto, de un individuo y colocarlo generalmente a otro individuo. ¿Qué es donante? Individuo que proporciona el injerto, y receptor, individuo que recibe el injerto. ¿Qué tipo de trasplantes hay? Hay trasplantes autólogos o autotrasplantes, singeneico, halogénico, xenogeneico o xenotrasplante. En el trasplante autólogo o autotrasplante es cuando hay un órgano que se le retira por cualquier situación al paciente y se le vuelve a colocar. Tal es el caso como cuando a veces retira el corazón y conectan al paciente a una bomba mientras hacen los ajustes y luego lo vuelven a colocar. También, o cuando quitan un tejido de una parte del cuerpo del paciente y lo colocan en otro sitio donde se necesita. El trasplante singeneico es el injerto trasplantado entre individuos genéticamente idénticos. Esto solo puede suceder en los que son gemelos idénticos que han crecido en el mismo saco vitelino. ¿Qué tipo de trasplantes? También tenemos los otros tipos, los halogénicos o allotrasplantes, que son trasplantes que han sido efectuados de individuos que son genéticamente diferentes, pero a veces pueden ser familiares o de la misma especie, o a veces son donadores desconocidos altruistas, o donadores que en su documento han dicho de que ellos al fallecer van a ser donantes y hay pacientes esperando. El éxito de todo este gran ritual del trasplante se llama complejo mayor de histocompatibilidad. La mayoría de los antígenos, o sea, de las moléculas que son reconocidas como extrañas por el sistema inmune del receptor, en este allotrasplante se aumenta más porque desconoce el sistema inmune no solo los antígenos a veces sanguíneos, sino también lo de los leucocitos y lo de las plaquetas, o sea, que son parte del complejo mayor de histocompatibilidad. En los senos trasplantes, el más común es el de cerdo, que se utiliza en los, ¿cómo se llama? En los pacientes que son quemados y le hacen trasplante de tejido de cerdo para poder recuperar el tejido propio. Y aquí las posibilidades del trasplante son menos exitosas porque todos los antígenos comprendidos por el complejo mayor de histocompatibilidad del cerdo son reconocidos como extraños también para el receptor. ¿Cuáles son los órganos más comunes? Trasplantes de corazón, trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, también hay trasplantes de intestino, trasplantes de páncreas, trasplantes de pulmón. También otros allotrasplantes que conocemos están los de la transfusión, que son la transfusión de hemocomponentes o también hemoderivados. Los hemocomponentes son los que se fabrican en el banco de sangre y los hemoderivados son productos siempre de la sangre, pero derivados de la sangre, pero son procesados por la industria, como el factor 8, la albúmina, la globulina, factores de coagulación. También el trasplante de la médula ósea, un trasplante que esté bastante ligado, no lo realizan si no es trasplante HLA compatible. También hay trasplante de las células de cordón, los pacientes que almacenan sus cordones o reciben
como la costumbre antes no era de almacenar, ¿ve? Eso es una tendencia nueva, de almacenar, de tener bancos de cordón. Entonces la mayoría de transfusiones que hay o trasplantes de células madres derivadas del cordón generalmente son alotrasplantes, o sea que son de otros individuos HLA compatible. Aunque la tendencia para el futuro es que la gente que tiene dinero deposita su cordón en un banco de cordón, con la sangre de cordón, perdón, lo almacenan adecuadamente, y cuando el paciente sufre alguna enfermedad, esa sangre es descongelada y se recuperan las células madre para restablecer el equilibrio del paciente, la salud del paciente. Si se rechaza generalmente la respuesta inmune del receptor, siempre va a atacar a los antígenos, que los va a conocer como extraños. Es una respuesta inmune muy intensa. De eso depende el éxito del trasplante. Si también se una, si la respuesta humoral y la celular están muy involucradas, sobre todo de la línea linfocítica. También las moléculas presentadoras de antígenos, o sea, los linfocitos, pueden hacerlo de dos vías, de una forma directa y de una forma indirecta. En la forma directa, reconociendo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las que han sido intactas, expresadas en las membranas de la célula presentadora del antígeno, o sea, del donante, del injerto. Y también viendo la similitud entre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad intacta entre el receptor y el injerto. Y de una forma indirecta lo hace procesando las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad del donante por la célula presentadora de antígeno del receptor. La presentación de los péptidos derivados de este complejo mayor de histocompatibilidad halogénico que están asociados con el receptor. Todas estas moléculas son procesadas y presentadas por cualquier antígeno extraño. O sea, el cuerpo va a reconocerlas, tienen el suficiente peso molecular para ser reconocidas como extrañas. Este es el diagrama, cómo son presentados. Aquí tenemos la forma directa, en la que la célula presentadora de antígeno del donante va a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad. Está en esta forma, cuando está intacta, y también está en la otra forma, donde esta misma célula presenta el péptido que está intacto. Y tenemos otro esquema que mencionábamos anteriormente. De forma indirecta, el complejo mayor de la célula presentadora de antígeno del mismo receptor presenta el complejo mayor de histocompatibilidad del receptor. Reconocen el péptido que no es suyo, se lo presenta a las células linfocíticas. ¿Cuáles son estas células linfocíticas que participan? Generalmente son linfocitos TCD4 y CD8. Todos son receptores de molécula. Reconocen al injerto y de una forma indirecta. Entonces, ¿cuáles son las células que participan en el rechazo? El complejo, la célula presentadora de antígeno del receptor y del donante pueden participar. Recuerden que en el tejido, el tejido ha sido conservado vivo y por lo tanto sus células van viables. En la transfusión, cuando la sangre no es leucorreducida, dependiendo el tiempo de almacenaje que tenga, también vamos a encontrar linfocitos viables con la capacidad clonal también para irse a instalar en el sistema inmunológico del receptor. Pero también podemos encontrar leucocitos que han sido destruidos, pero que son moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, están viables, y por eso es mejor filtrar la sangre, irradiar la sangre,
cuando todos estos pacientes van a ser candidatos a trasplantes, sobre todo en los trasplantes de médula ósea y trasplantes de órganos sólidos. También las células presentadoras de antígenos del donante pueden migrar a los ganglios linfáticos, donde activan a los linfocitos T de una forma directa. También las células presentadoras de antígenos del receptor pueden entrar al injerto, transportar a los antígenos a los ganglios linfáticos y presentárselos a los linfocitos T de una forma indirecta. También otras células que participan son los linfocitos T del receptor, que estos van a llegar a producir anticuerpos contra las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que no conocen. ¿Cuáles son los mecanismos efectores de rechazo? Ya vimos que las células involucradas son los linfocitos T de CD4 y los linfocitos T CD8 y los haloanticuerpos, que esos ya van producidos de una forma pasiva. Lo vamos a ver cuando les hable un poco acerca del rechazo de la transfusión. ¿Cuáles son los mecanismos? La histopatología, el tiempo, dependiendo la cantidad de antígenos, anticuerpos, así va a ser el tiempo de respuesta al rechazo del órgano. El injerto rechazado hiperagudo o agudo crónico, o sea, prácticamente estamos hablando de un injerto que ha sido rechazado prácticamente en pocas horas. En el rechazo hiperagudo hay una hemorragia, hay una oclusión trombótica de la circulación del injerto, ocurre en minutos o horas, está mediado por anticuerpos preexistentes de tipo IgM. Estos antígenos del sistema AB0, recuerden que la mayoría de anticuerpos presentes del sistema AB0, prácticamente el 80% son de tipo IgM. Por eso es que estos aglutinan de forma inmediata, porque para recordarles, vea que la IgM es un pentámero y no necesita ser potenciada para unirse a su respectivo antígeno. También activan el complemento, producen un daño endotelial y la trombosis intravascular del injerto. Esto se lo explicaba en la anemia hemolítica. Todas las hemólisis o las reacciones mediadas por la IgM, como van a ser inmediatas, se van a dar a nivel del vaso, o sea, a nivel del torrente sanguíneo de las venas. Por eso es intravascular. No debiera suceder. Los donantes y receptores deben de tener un grupo sanguíneo compatible, simplemente para evitar por lo menos las reacciones inmediatas. Los involucrados son anticuerpos contra estas moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad, y también la presencia de antígenos presentes en los tejidos. Si tenemos el anticuerpo y hay el antígeno, va a haber una reacción, por lo tanto se va a producir un rechazo. El rechazo agudo o injuria vascular y parenquimatosa del injerto, podemos encontrar en esta categoría también las que están mediadas por las células T, los macrófagos y los anticuerpos ya producidos. Aquí los linfocitos T, SD8 más que están activadas van a producir una lisis directa en las células del injerto, y los linfocitos T, SD4 van a producir citoquinas que reclutan, activan las células inflamatorias, causan necrosis a nivel del tejido, y los anticuerpos pueden participar cuando ya tenemos anticuerpos preformados, ¿verdad? Todo esto va a suceder después de la primera semana del trasplante. Las células endoteliales que han sido trasplantadas son prácticamente el blanco importante para esto. Tenemos el rechazo crónico. Aquí hay fibrosis con pérdida de las estructuras normales de los órganos que han sido trasplantados. Esto puede pasar de 6 a 12 meses y puede darle arteriosclerosis acelerada, la forma especializada de hipersensibilidad retardada. Los linfocitos activan e inducen a los macrófagos a secretar factores de crecimiento de las células musculares. Por eso que a veces los médicos promueven el trasplante, pero a veces no son HLA compatibles, solo los trasplantes,
y vamos a ver que el paciente está contento del trasplante y fallece al término de 6 a 12